¿Puedes negar que hay un problema real, digo, con algo de sensatez, un problema real de seguridad y de criminalidad organizada que afecta a la convivencia social en México y también a otros fuera? No, es que el negacionismo, por un lado, y la necedad son características muy propias de este régimen. Pero ¿se atreverá el gobierno en este llamado de unidad nacional a llamar a Ildefonso Guajardo o a su equipo, que fueron de los negociadores del TEMEC? Seguramente no. ¿Por qué? Porque hay una necedad, o Videgaray, imagínate, porque hay una necedad en ese sentido. ¿Cómo están las cosas en la oposición que ahora en Latinus, escuchando a Lorenzo Córdoba, propone que Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, debería de invitar a Ildefonso Guajardo hasta a Videgaray, mis estimados amigos y amigos peruanos, para que regresen y pues ella le ayude con esta relación en Estados Unidos y esta renegociación del TEMEC que próximamente ocurrirá? Escuchen nada más lo que dice Lorenzo Córdoba, mis estimados peruanos. Esa es la solución: que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llame a los exsecretarios de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo a negociar los asuntos económicos con el presidente Donald Trump. Ya le anda buscando chamba a sus cuates. ¿Hasta dónde llega el nivel de estos comentócratas de Latinus? Ahí Lorenzo Córdoba presente, Silva Herzog, y obviamente no podía faltar tampoco Denis Dresser y Héctor Aguilar Camín. Están totalmente desesperados, que ya dicen cualquier estupidez. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así salió Lorenzo Córdoba para que inviten a estos exsecretarios, que porque ellos fueron los que negociaron el TEMEC en su momento antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hay que escuchar con estos fanfarrones. Entonces, lo que me parece fundamental es que este gobierno no puede mantener esas posiciones esquizofrénicas en público y querer estos resultados efectivos en privado. El camino, creo yo, es que tiene, y lo dijo, la palabra la dijo el secretario Rubio, acercarse en un espíritu de cooperación. Si se acercara en un espíritu de cooperación, en lugar de en un discurso de nosotros somos colonia de nadie, quizá ya sabrían un poco más de qué es exactamente lo que van a esperar de ellos y de qué tamaño es exactamente su problema. Pero esa incoherencia me parece que es más grave frente a la emergencia, en donde se pide, como dice Lorenzo, la unidad nacional, y no hay una convocatoria auténtica. Sí tiene México cuadros extraordinariamente competentes para lidiar con la amenaza comercial, migratoria, diplomática con los Estados Unidos. Podría haber habido una convocatoria auténtica para que estas personas que saben cuáles son los aranceles que lastiman a la base electoral de trumpismo, que ubican quiénes son los aliados en cada uno de los distritos clave, esa es la convocatoria que habría que esperar de la presidenta Sheinbaum. Y no la ha hecho, porque su discurso sigue siendo: quienes no nos están aplaudiendo seguramente son traidores a la patria. Esos técnicos eran de sexenios pasados. Sí, de los que sean, pero que sean técnicos que estén dispuestos a aportar su experiencia, su conocimiento a la causa del país. Pero necesita decisiones también. En el tema de los narcos como terroristas, que es una amenaza gigantesca, por cierto, que está muy mal localizada en la cabeza de todo el mundo, en los misiles, eso es lo menos importante de ese asunto. Claudia Sheinbaum con su gobierno se podría acercar, sin decir una palabra, muy confiablemente al desafío que le avienta Trump en esa materia, que es enorme, oyendo al pueblo de Sinaloa y quitando a ese gobernador que es un ostensible gobernador narco. Y eso, a la hora de sentarte a la mesa, sí sería probablemente mucho más efectivo que hemos detenido tantos decomisos, hemos tenido. Héctor, ¿por qué no le avisaron a México de la Operación del Mayo? Pues porque evidentemente no confían, ¿no? Pero Carlos, es que, a ver, yo creo que hay dos grandes cosas que definen también a los autoritarios, a los nuestros y a los de fuera. Uno es el negacionismo. Es el negacionismo frente a lo evidente. Digo, ¿puedes dudar que los incendios en Los Ángeles sean producto
no es que sean nuevos los incendios, pero no de esta magnitud, del cambio climático. Bueno, ahí está el negacionismo. ¿Puedes negar que hay un problema real, digo, con algo de sensatez, un problema real de seguridad y de criminalidad organizada que afecta a la convivencia social en México y también a otros fuera? No, es que el negacionismo, por un lado, y la necedad son características muy propias de este régimen, como lo fueron del régimen pasado, Carlos. ¿Por qué no llaman al equipo, que por cierto es el equipo que logró reconstruir en estos momentos la historia del TEMEC? No sería una mala cosa, porque en un momento estuvimos a nada. Estoy hablando no del TLC de hace 30 años, estoy hablando del TEMEC de 2018. El de Trump. En el TEMEC de 2018 estuvimos a nada de que fuera un tratado bilateral entre Canadá y Estados Unidos. Afortunadamente, hubo una buena acción del gobierno mexicano. Por cierto, era el pasado en combinación con el que iba a entrar, que lograron, por las razones que sean, también coincido con Jesús, que la invitación a Trump a México fue un desastre, pero el gobierno anterior fue también un desastre en muchos sentidos, que, digamos, es una base técnica que hoy no está. Pero ¿se atreverá el gobierno en este llamado de unidad nacional a llamar a Ildefonso Guajardo o a su equipo, que fueron de los negociadores del TEMEC? Seguramente no. ¿Por qué? Porque hay una necedad, imagínate, porque hay una necedad en ese sentido. Es decir, al final del día, la vocación autoritaria acaba ganándote frente a la racionalidad y frente a la evidencia. Y eso nos convierte hoy, nos coloca hoy en una situación sumamente delicada. Yo escribí hace unos días, a ver si no acabamos en el futuro habiendo tenido, viendo hacia atrás y habiendo tenido al peor gobierno en el peor momento. ¿Se dan cuenta de la paradoja? Al morenismo y a Claudia Sheinbaum les están dando una sopa de su propio chocolate. Pues sí, claro. Porque la presidenta se para en la mañanera y trata de contrarrestar a Trump o de enfrentarlo con datos. Poniendo los datos, llamando a la racionalidad, o incluso ayer diciendo no se puede adelantar la renegociación del TEMEC porque hay una serie de... ¿Hay ley? Hay que ajustarse a lo que dice ahí el documento. Se están enfrentando ahora a un presidente que es la mimetización de Andrés Manuel López Obrador, con temperamentos similares, con pulsiones autoritarias similares, pensando que pueden gobernar sin constricciones y empujando lo más posible a ver si encuentran resistencia. No más que uno se cree más rico de lo que es y el otro se cree más pobre de lo que es. Pero fuera de eso... No, pero el tema para México es que este hombre, que es muy similar a Andrés Manuel López Obrador, hoy es el hombre más poderoso del mundo y tiene la capacidad. Andrés Manuel López Obrador le pudo hacer daño a nuestro país. Trump le puede hacer muchísimo más daño. Y aquí una presidenta que dice, no, pero Trump, miren, los migrantes proveen de tal contribución al Producto Interno Bruto, usando la expresión que en México se borró de nuestro vocabulario nacional porque no se debía de medir el crecimiento económico, por ejemplo. Sino la felicidad era, ¿no? Exactamente. Y una acotación más. Recuerden que cuando Trump exige la renegociación del TLC, cuando lo vuelve TEMEC, él decía, hay que renegociar porque a nosotros nos fue mal en el TLC con NAFTA, porque los negociadores mexicanos eran extraordinarios y nos obligaron a aceptar cosas, o sea, nos convencieron de aceptar cosas que eran pésimas para Estados Unidos. Había el reconocimiento de la calidad técnica del equipo mexicano. Yo no he visto en Claudia Sheinbaum, en este apelar a la unidad nacional, a ver, vengan los que renegociaron, venga el equipo diplomático. Por ejemplo, el TLC no era algo popular como tema en Estados Unidos en 1994. ¿Qué hace Carlos Salinas? De quien no soy fan, pero moviliza a todo un sector en Estados Unidos a través del cabildeo,
los medios, la imagen de México. Fue ese año en el que México hace esta exposición en el Museo Metropolitano. Lupita Jones gana Miss Universo. Octavio Paz gana el Premio Nobel. O sea, todo eso producto de una campaña de posicionamiento. Bueno, pero no le debe el Premio Nobel a Salinas. O sea, no se lo consiguió Salinas. No estoy sugiriendo eso. Pero hay un poder suave. Pero, que se había un posicionamiento producto de una estrategia deliberada de promover, limpiar, mejorar la imagen. Y hoy la imagen es a Netflix lleno de narcoseries, ¿no? Dos cosas rapidísimo. Una, decía Denise, es que ahora nos estamos enfrentando al hombre más poderoso del mundo con una vocación autoritaria nos puede hacer mucho daño. Sí, también le puede hacer mucho daño a Estados Unidos, ¿sí? Pero esa es parte de la racionalidad también de los autoritarios. Pero el punto, a ver, ¿cómo lidiar con esto? ¿Qué hacer? Mira, algo que no se les da tampoco a quienes les gusta la concentración del poder y echarle la culpa a los demás. Hay cosas que no se han hecho bien en México. Incluso, bueno, el tema de la inseguridad es un tema en el que evidentemente los números... Pero para poder plantear una estrategia conjunta, invitar a la colaboración, tendrías que reconocer que se hicieron mal las cosas, que hubo errores en ese sentido. Y limpiar, así como hay muchas cosas que también hay que reconocer, no sé si muchas, pero algunas cosas que hay que reconocerle al gobierno de López Obrador, ¿no? Y que algunos necios siguen insistiendo en que están mal, como lo del salario mínimo, que me parece que es... bueno, pero en fin, eso está probado que ha sido un éxito. Hay cosas que se han hecho mal, pero mientras tú no reconozcas públicamente, por mucho que de manera pues más o menos soterrada, o al menos no explícita, estás cambiando. Creo que ha habido cambios, sin lugar a dudas, un viraje, no sé si radical, pero un viraje respecto a la política de abrazos no balazos. Sí es muy importante el reconocimiento de ese error y la afirmación de un cambio en estrategia como una manera de acercarte a un gobierno que viene por todas y que tiene o está haciendo al menos del tema de la criminalidad organizada uno de sus principales argumentos para atacarte. Es decir, el problema es que el gobierno mexicano sigue en una lógica en relación con Estados Unidos reactiva y no hemos pasado a tener una cuestión proactiva, entendiendo una cosa, que no se trata de agarrarse a trompadas porque pierdes, sino, de nuevo, jugar judo y empezar a colocar tú temas de agenda que te pueden permitir encontrar esos aliados, incluso allá, que te permitan hacer un frente común.